Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Quiero decirles que Dios sigue siendo fiel. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dios sigue siendo fiel. Y la lectura es en el Salmo 78, que el pastor comenzó ahora a leer. Bueno, el pueblo de Israel es para nosotros un ejemplo de la fidelidad de Dios hacia ellos y la forma errónea en que el pueblo se comportó con el Señor. Este Salmo 78 es largo, pero vale la pena que usted lo lea en su casa detenidamente y que vaya subrayando cada una de las porciones que a ustedes les llame la atención o donde Dios le esté hablando. Yo quiero hablar de cinco consejos que nosotros debemos de tomar en cuenta, que la palabra del Señor nos está hablando en este Salmo 78. Y el primer consejo es que escuchemos la voz de Dios. En el 78:1 dice: escucha, oh pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahí nos está haciendo una exhortación a escuchar, no a oír, porque oír es lo que hacemos siempre, pero escuchar es cuando ponemos atención, cuando inclinamos nuestro oído a lo que Dios nos está hablando. ¿Está escuchando usted la voz de Dios, hermano? ¿O está escuchando la voz del presidente? ¿Está escuchando la voz del noticiero? ¿Está escuchando la voz de su corazón que le da temor? ¿Qué voz es la que usted está escuchando? En esta noche yo los invito a que escuchemos la voz de Dios. Amén. Dios está hablándonos de diferentes maneras. Está haciendo una llamada de atención para nuestras vidas. Y este es el momento que nosotros le escuchemos. Le pongamos atención qué es lo que Dios quiere decirnos. Y en el número 2, 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Dios quiere hablarnos, hermanos. Escuchemos su voz. Amén. Él dice que nos va a hablar en los proverbios. Él dice que nos va a hablar en parábolas, que nos va a hablar por medio de la historia. Así que pongamos mucha atención y escuchemos la voz de Dios y desechemos las otras voces que no debemos de oír, sino que la voz de Dios. Amén. Porque Él es el que nos está hablando. Le agradecemos a Dios por nuestras autoridades, por lo que están haciendo, y nosotros oramos por nuestro presidente y oramos por nuestras autoridades, pero no son ellos quienes van a merecer la gloria, sino que es nuestro Dios. Amén. Por eso es que nosotros debemos de escuchar su voz. Número 2, enseñemos a nuestros hijos y a la generación presente. En el versículo 2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Gloria a Dios. El segundo consejo es que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos y a la generación que viene, es decir, a nuestros jóvenes, a nuestros nietos, todas las generaciones que vengan. Debemos de repetirles las maravillas que el Señor hizo. Y aquí este Salmo 78 enumera varias maravillas. Una de ellas dice que hizo maravillas en Egipto. Eso está entre el versículo 12 al 16. Dice que hizo maravillas en Egipto y en el campo, que dividió el mar y los hizo pasar, que los guió con una nube de día y en la noche los alumbraba con una columna de fuego. Les dio de beber de la peña, les envió el maná cada día. Dice que era pan de nobles. No era para cualquiera, ¿verdad? Era pan de nobles. Parecido al Bahía. Sí, pan delicioso. Les dio carne como el polvo. ¿Cuánto polvo hay en las calles? Imagínense, así les dio pan como el polvo. O sea, exagerado, ¿verdad? De carne.
echó a las naciones de delante de ellos, los llevó a la tierra santa. El Señor hizo un milagro tras otro, les mostraba su fidelidad. Y Él quiere que nosotros le hablemos a nuestros hijos de los milagros, de las maravillas que el Señor hizo y que el Señor hace actualmente. Y dice el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Con ese objetivo vamos a enseñar a nuestros hijos, para que ellos confíen en Dios. Sabemos que las noticias de la pandemia, del coronavirus, de la erupción de volcanes y todo eso, también viene a crear una cierta estrés en nuestros hijos. Pero la palabra del Señor nos invita a que nosotros les hablemos para que ellos pongan su confianza ¿en quién? En Dios. Porque Dios es el único que nos va a sacar adelante. Y para que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. En tercer lugar, el tercer consejo es que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Dios, de nuestros antepasados. Miren, el versículo 10 dice que ellos no guardaron el pacto de Dios. No quisieron andar en su ley. Es decir, ellos andaban desenfrenados haciendo lo que les daba la gana. El 11 dice que se olvidaron de las obras de Dios y de las maravillas que les había mostrado. No nos olvidemos, hermanos, de lo maravilloso que es nuestro Dios. En el 17 dice, pero aún, después de todas las maravillas, dice, pero aún volvieron a pecar contra Él. Se rebelaron contra el Altísimo. El 18 dice, tentaron a Dios en su corazón, pidieron comida a su gusto. Tenían comida como para nobles, dice del maná, pero ellos ya no querían eso, ellos querían carne y el Señor se las dio. En el 22 dice, no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Viendo tantos milagros, hermanos, siendo testigos de sus maravillas, y ellos todavía estaban fallando tanto al Señor. No cometamos esos errores. En el 40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron, hermanos. No enojemos al Señor. En el 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No cometamos esos errores. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros le damos la gloria a otra cosa que no es Dios, lo enojamos. Hacemos que su ira se encienda cuando seguimos pecando, cuando le seguimos fallando. Dice el 42, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. El 43 dice, cuando puso en Egipto sus señales. ¿De cuántas plagas Dios los libró? Porque las plagas que estaban en Egipto, ninguna de esas plagas afectó al pueblo de Dios, porque ellos tenían la protección del Señor y se olvidaron de todo eso. En el 58 dice, lo enojaron en sus lugares altos y provocaron a celo. Hermanos, cuidado, no cometamos todos esos errores que cometió el pueblo de Dios. Ahora, el número 4, este consejo es, no provoquemos el castigo de Dios. Dice el número 59, lo oyó Dios y se enojó en gran manera, aborreció a Israel. Hermanos, qué tremendo. A esto ha llegado la humanidad, a enojar a Dios. No permitamos que el Señor pueda decir, voy a aborrecer esta humanidad. En el 30 dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino el furor de ellos, e hizo morir a los más robustos. Mire, enojaron tanto a Dios cuando le estaban pidiendo carne, que dice que Él hizo morir a los más robustos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo y esto, y siguieron pecando, pecaron aún y no daban crédito a sus maravillas. Es lo que le digo, tengamos cuidado, cuando le damos crédito a alguien, no lo merece. Todo el crédito le pertenece a Dios, porque Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que provee, Dios es el que guía a su pueblo, Él es el que usa
a las personas para guiar. Entonces la gloria y la honra le pertenece al Señor. El número 34 me llama mucho la atención. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos a buscar ayuda. Hermanos, no permitamos que el versículo 34 se haga realidad en nosotros. Estamos viendo una situación mundial difícil y todavía hay personas que no buscan al Señor. ¿Qué van a esperar? ¿Que nos haga morir? Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca de ayuda. Esos son los errores que cometió el pueblo de Israel. Enojar tanto a Dios hasta el extremo que hasta que los empezaban a morir. Hasta entonces, hermanos, nosotros todavía no hemos llegado a eso, pero estamos viendo pueblos, ciudades como Guayaquil, donde mueren en gran cantidades y en las calles los están quemando porque las funerarias ya no dan abasto, el gobierno ya no da abasto, todo está colapsando. Vemos videos donde en Guayaquil la gente llora y dice no tenemos que comer. Es muy triste, hermanos, pero este es el tiempo de reflexionar y no esperar que hasta que los haga morir, entonces busquemos a Dios. Hermanos del Salvador, hermanos del cenáculo, estamos a tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, de buscar al Señor y no esperar llegar hasta esto para arrepentirnos y para volvernos al Señor. Amén. Hasta entonces, hasta que los hacía morir y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Dice el 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Eso es lo que estamos viendo ahora, hermanos. Angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino en su furor, no examinó la vida de ellos, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. El consejo número 5, hermanos, pidamos misericordia. Pidamos misericordia del Señor. En el número 38 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Porque esto, hermano, este es principio de dolores lo que estamos viviendo. Sí, esta pandemia, estas pestes son principios de dolores. No es todo el enojo del Señor, porque si fuera todo el enojo, nos exterminara a todos, ¿verdad? Su misericordia todavía está, hermanos, pero para el que le busca, para el que clama, para el que se arrepiente de sus errores, hermanos, ya no pequemos, volvámonos a Dios. Este es el tiempo de restauración. No esperemos que hasta que empiece a hacer morir a uno de nuestros familiares, hasta entonces busquemos a Dios, hermanos. No esperemos eso. Volvamos a Dios, pidamos misericordia, clamemos, despertemos. Este no es tiempo para que perdamos todas las horas de nuestro día en estar haciendo nada, hermanos. Es tiempo para que leamos la Biblia, para que estudiemos la palabra del Señor, para que oremos al Señor, para que clamemos por misericordia, que hagamos una cadena de intercesión de la iglesia, que las 24 horas estemos orando. Qué lindo que podamos hacer eso. Hoy todos tenemos tiempo para no decir no, yo no puedo. Hoy todos lo podemos hacer. Clamemos al Señor, busquémosle mientras puede ser hallado. En conclusión, hermanos, estos son los 5 consejos que nos da Salmo 78. 1, escuchemos la voz de Dios. 2, enseñemos a nuestros hijos y a la generación presente. 3, no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. 4, no provoquemos el castigo de Dios. Y número 5, pidamos misericordia. Él es amplio en perdonar y dice que es lento para la ira. Amén. Y grande en misericordia. Amén.